Efesios capítulo 6, vayamos a Efesios capítulo 6, hermanos, y verso 13. El capítulo 6, el Señor habla de la obediencia y exhorta a obedecer a los hijos, a los siervos. Y en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos. Esa palabra vestíos, hermanos, es un mandamiento. No es sencillamente una sugerencia de parte del Señor, sino es un mandamiento que el Señor está dando. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, no de una parte. Ya vamos a ver por qué. No de una parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta parte de las escrituras, para mencionar rápidamente, la iglesia lo ha malinterpretado, y la iglesia por muchos años lo ha dicho, y aún una buena parte lo dice: es que ese diablo malo me incitó a pecar, me incitó a mentir, me incitó a la fornicación, a la inmundicia, me incitó al adulterio, me incitó a cualquier pecado. Y Efesios, en los primeros capítulos, del apóstol Pablo habla de que el Señor en Cristo Jesús nos ha elevado a los lugares celestiales, ¿sí? Y aquí dice que nosotros vamos a pelear una batalla en los lugares celestiales, en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Y el verso 13 nos exhorta, nos anima, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Por tanto, dice: tomad la armadura de Dios, o sea, toda la armadura de Dios, para que resistáis en el día malo. Hermanos, y obviamente esta armadura el Señor nos quiere dar antes de que nosotros presentemos batalla o se presente batalla. Hay tiempos de paz y tiempos de guerra, dice, ¿verdad?, las escrituras. Y en los tiempos de paz, en los tiempos en que parece que todo nos sale bien, todo va viento en popa, lo que nos recomienda es que nosotros no nos relajemos. No seamos como el hombre que dice: hoy, este año he tenido una gran cosecha, derribaré mis graneros, haré nuevos y guardaré, y le diré a mi alma: regocíjate y disfruta de todo el bien que tienes. Sino prepárate, porque seguramente vendrá el día malo, y ese día malo debe encontrarnos a nosotros con toda la armadura de Dios. Sí, la armadura se pone para una guerra. El apóstol Pablo no solo vio a los romanos, a los ejércitos romanos con armaduras. Él recorrió muchas regiones y seguramente vio soldados de esas regiones cómo usaban su armadura. Amén. Sí, la armadura tiene elementos para protección, que en Dios realmente se convierten en elementos o instrumentos de ataque. También tiene instrumentos de ataque, defensa y de ataque. Pero lo triste, hermanos, es que un cristiano, una vida, después de haber estado tiempo
tal vez no en el Señor, sino en la iglesia. Tal vez estar tiempo en sabiendo las escrituras, conociendo cuál es el deseo de Dios, no se haya puesto la armadura de Dios. Y el día malo le va a encontrar desprovisto de esa armadura. Y puede que ese cristiano vaya a decir: Señor, pero he confiado en ti. La palabra confiar, hermanos, según las escrituras, no es una acción, perdón, no es una actitud pasiva, sino es una acción. Amén. Es una acción, hermanos. Y ahí es cuando la iglesia y muchos cristianos caen, hermanos, en el concepto no bíblico, sino en el concepto, ¿qué podríamos decir?, emocional o mundano o de la carne, que dice: yo confío en Dios, pero su actitud es de alejamiento o de desobediencia. Entonces, si yo digo que confío en el Señor, no voy a tener una actitud pasiva, sino voy a tener una actitud de acción, de obediencia a su voz y a sus mandamientos. Porque luego de que dice aquí, después de haber acabado todo, yo creo que todos ustedes alguna vez vieron tal vez algunas escenas, reportaje de las batallas en los tiempos de Pablo. Eran batallas sangrientas, con miles y miles de soldados. Terminaban muchos muertos. Sí, estamos leyendo Primera de Samuel, ¿verdad? Ya leímos una batalla. Dice que en una ocasión murieron como 10,000 hombres. Imaginemos los 10,000 cadáveres tirados en un campo de batalla, ensangrentados, desfigurados, cortados, llenos de lodo, la tierra mezclada con su propia sangre. Y el apóstol Pablo está diciendo: ustedes no pueden terminar de esa manera. Tú no puedes terminar como un cadáver, como un muerto. Pero lo triste es que muchos cristianos escogen esa condición, a pesar de saber la voluntad de Dios. Y el saber la voluntad de Dios dice que eso no nos justifica ante Dios. No son justificados delante de Dios los oidores, sino los obedientes. Esos son justificados delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y tengan cuidado cuando digan sí. Cuando digamos sí, digamos: yo estoy haciendo. Vamos a ver, hermanos, ya vimos. Y ahí dice primero, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ya vimos qué es la verdad. Sí, Pilato le dijo al Señor Jesús: ¿qué es la verdad? Y ya vimos qué es la verdad. Sí, es el Señor Jesucristo, es su palabra, pero también es andar en esa verdad, obedecerla. Hermano, yo sí ando en la verdad, pero su vida es un misterio. Su vida es una encrucijada. Y uno puede decir: ¿cómo anda en la verdad? Pero si no muestra una caminata de verdad. Entonces, si yo digo yo ando en la verdad, entonces paso el escáner de mi mente sobre todo mi ser y digo: mis hijos me ven que camino en la verdad, mis hermanos me ven que camino en la verdad, mi esposa me ve que camino en la verdad, el mundo me ve que camino en la verdad, mis jefes me ven que camino en la verdad, mis clientes me ven que camino en la verdad, hermanos. O sea, no es cuestión de decir:
camino en la verdad. Perdón que les diga así, para Dios eso no es válido. Para Dios es una vida de verdad, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Si no, solo nos convertimos en cristianos teóricos. Y hay muchos cristianos teóricos. Sí, muchos cristianos teóricos. Y nuestra vida, según el Señor, debe ser transparente. Ceñidos vuestros lomos, dice. Ya vimos que era la parte más fuerte del cuerpo. Y en los lomos se ceñía un cinto, porque ese cinto iba a sostener la armadura del soldado. Era la parte más importante, una de las partes más fuertes. Ahí se iba a anclar, se iba a sostener toda la armadura del soldado. Sí, ahí se iba a sostener la coraza, la espada con la que iba a pelear. Entonces, la verdad, ya vimos, hermanos, que es la verdad. Si alguien, hermano, no anda en verdad, hermanos, perdonen que repita otra vez, no es cuestión de decir yo camino o sé la verdad, sino tener obras de verdad. Sencillo. Tu esposo sabe dónde estás, o es un misterio. Ay, es que me estás controlando. ¿Qué hiciste con tal cosa? Ay, es que me estás viendo. No, hermanos, una persona que camina en libertad no hay ningún problema. Sí, hermanos, una persona que no camina en libertad, no camina en la verdad, hermanos, no tiene la conciencia de que Dios mira y pesa cada paso y cada pensamiento. Amén. Solo quiero unos minutitos, hermanos. Mateo capítulo 22, para terminar esa parte de la verdad y avanzar un poco, hermanos, en este pequeño estudio. Mateo capítulo 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Obviamente estaban hablando del Señor Jesús. Querían sorprenderle en alguna palabra, porque los hechos eran conocidos por todo el pueblo. En alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hermanos, aquí hay algo, y ellos estaban diciéndole algo que era cierto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Una característica de un hombre que anda en la verdad es que ama la verdad, que anhela la verdad. Una característica de alguien que ama en la verdad es que anhela ser transparente, que le vean que sus acciones, sus pensamientos, sus obras son verdad, no esconde nada. Algunos esposos esconden los celulares porque no andan en la verdad. Y eso digo porque lo he dicho varias veces, y es cierto, hermano. Es triste, pero es un mal síntoma. No andan en la verdad. Entonces no puedes decir yo ando en la verdad. Algunos esconden su rol de pagos porque no andan en la verdad. Ay, hermano, ¿y cómo sabe usted? Hermanos, no necesitamos discernimiento, pero el que ama la verdad
se presenta, hermanos, delante de Dios. Y si es aprobado por Dios, ¿cuánto más, hermanos? Caminará en libertad, siendo aprobado por los hombres, aunque los que no aman la verdad no aprobarán el camino, como sucedía con Cristo. Sigamos, hermanos. Estamos en el verso 16. Amas la verdad y que enseñas con verdad. ¿Cuál es tu enseñanza? Hay un dicho que dice: tus hechos, tus obras gritan más fuerte que tus palabras. ¿Sí? O sea, yo puedo decir: hermanos, miren, yo soy una belleza, yo ando en la verdad, pero mis obras dicen que no es así. Aquí le está diciendo: tú enseñas con verdad, lo que tú enseñas es cierto, pero ellos querían encontrarle algo en sus palabras. Es otra cosa, hermanos. O sea, lo que ellos querían encontrar en el Señor, en la boca del Señor, era blasfemia, mentira, injurias. El que camine en la verdad, hermanos, el que camine en la verdad, no solo sus obras, sino sus palabras son verdaderas. El que no camina en la verdad necesita mentir. Seguro está involucrado mentira. Tiene que mentir. No ama la verdad. Pero el Señor enseñaba, instruía con verdad. Amén. Sí. Veamos el contraste, hermanos, más adelante. Mateo capítulo 23. Ahora el Señor Jesús revela el corazón de los fariseos, el corazón legalista y el corazón que no camina en la verdad, ni ama la verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, preciosos, buena gente, amables, bien vestidos, lindos. Un caballero o una dama, pero por dentro, ¿qué dice? Más por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso le llama el Señor hipocresía, alguien que no ama la verdad. Amén, hermanos. Sí, es claro. Es claro, hermanos. Sí. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Se vestían con vestimentas espléndidas. Eran reconocidos los fariseos por sus vestimentas. Eran reconocidos por pararse en las esquinas a orar. Eran conocidos por visitar a la viuda. Pero cuando la visitaban, hermanos, devoraban a las viudas, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, entonces miremos a nuestro corazón. Miremos, hermanos amados, y les he dicho, estamos un tiempo, hermanos. El Señor ha llamado a los corazones por mucho tiempo, hermanos. El Señor no quiere que suframos pérdida. El Señor quiere que nosotros tengamos la armadura. Amén. El Señor, hermanos, si alguien siente que el Señor le está juzgando y el Señor, siendo creyentes, dice que Él nos va a juzgar para que nosotros no seamos juzgados con el mundo, porque cuando el Señor juzgue al mundo, el mundo va a ser echado en el lago de fuego. Pero cuando alguien
viene a Cristo para ser juzgado, ciertamente es disciplinado, hay consecuencias, pero Dios extiende su perdón para que ya no vuelva a cometer los mismos errores. Amén, hermanos. Por eso el Señor nos está llamando, por eso nos dice que nos pongamos, que nos ciñamos, hermanos, con la verdad. Si no, hermanos, el resto de la armadura va a estar endeble, floja. Hermano, yo tengo la espada del Espíritu. ¿Y dónde está el cinto de la verdad? ¿Te has ceñido la verdad para que digas: yo tengo el Espíritu como espada? Tal vez es solamente un deseo, una emoción, un decir, un vocablo cristiano, un vocablo evangélico: tengo la espada del Espíritu, cuando realmente no tienes al Espíritu de Dios, porque la armadura es endeble y no tiene en qué sujetarse, porque la armadura se va a sujetar en la verdad. Amén. Si no, no sirve. ¿De qué espíritu usted me habla? Sí, y ustedes tal vez pueden conocer cristianos: hermano, yo le abro con el Espíritu de Dios. Pero, Señor, ¿usted de qué espíritu me habla? Si el otro día me fue robando en la tienda. ¿De qué espíritu usted me habla si usted estaba consciente de que me dio un billete falso? Y cuando yo le dije: usted me dio un falso, entonces usted no aceptó. ¿De qué espíritu me habla si usted me dice que me está entregando tal cosa de buena calidad cuando no es la calidad? ¿De qué espíritu me habla? La armadura se vuelve endeble, hermanos. Sigamos un poco más allá. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Aquí el otro día estaba revisando dos preguntas que se quedaron sin responder, y creo que una de esas preguntas está en esta parte. Habla de aquel mayordomo que fue acusado y fue dicho que a su jefe que él estaba robando, estaba haciendo cosas incorrectas. Sí. Y comenzó a decir: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite, dice el verso 6. Y le dijo: toma cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. En el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sí? No era suyo, pero él, ¿qué dijo? Cuando me falte a mí las cosas, entonces voy a hacer esto para que me reciban en su casa. ¿Sí? Y aquí dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús, hermanos? Hermanos, por favor, abramos los ojos. Hay un concepto que flota en el aire, que se siente en el aire, en el ambiente evangélico, que se siente en el ambiente cristiano, que debe ser roto, hermanos, por nuestra vida. Y yo espero que rompamos, hermanos, en esta iglesia. ¿Sí? Yo hago cosas injustas, defraudo con mis palabras, con mis acciones, defraudo, robo, miento, y me considero fiel porque Dios es fiel conmigo.
Sí. Y aquí dice, si con las riquezas injustas, y es la gran pregunta de siempre, ¿y cuáles son las riquezas injustas? Revisando esto, hermanos, les voy a dar rápido porque no quiero profundizarme mucho en esto. Él está hablando, dice que le dio el aceite, ¿verdad? Trigo, cosas palpables, cosas materiales, sí, cosas que no eran suyas, sí. Y en un sentido, hermanos, o sea, ¿quién nos provee a nosotros del alimento material? El Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, lo que yo quiero decirles, hermanos, es que lo que el Señor está diciendo, no vamos a decir si lo que obtienes es justo o injusto, sino lo que el Señor está diciendo es con lo que tú puedes ver, con lo que tú puedes palpar, sí, con tus cosas, con lo que tú tienes. Si tú no lo administras fielmente, si tú no eres fiel en administrar, hermanos, si los varones, hermanos, no son fieles en proveer para su casa, sí, no son fieles, hermanos, en cubrir las necesidades de su casa, y algunos cubren las necesidades de sus amigos y no de su casa. Entonces, hermanos, si no eres fiel con esas cosas, y tal vez no gastar el dinero en otras personas o en otras cosas, sino sencillamente no ser sabios en administrar y adquirir o invertir o poner el dinero en las cosas que son necesarias para edificar su casa. Si con lo que tienes en tus manos, con lo que tú puedes administrar, distribuir, tomar decisiones, no eres fiel, cuánto menos Dios va a darte las cosas eternas. Amén. Hermano, yo sí tengo gracia de Dios, pero ¿cómo administras tus bienes? ¿Cómo administras lo que tú tienes? Pensemos en eso, hermanos. ¿Cómo administramos esas cosas? Entonces, si nosotros no somos cuidadosos con eso, hermanos, ¿cómo el Señor nos va a dar que administremos sus riquezas, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo el Señor nos va a dar sus riquezas eternas? Lo verdadero, solo menciono, Romanos 2 nos habla de las riquezas de Él, que son la benignidad, la paciencia, la longanimidad, el arrepentimiento. Pablo habla de que el Señor le ha revelado el misterio, que de dos pueblos hizo uno, y algunos misterios. ¿Cómo el Señor te va a dar esas verdades si no puedes administrar lo que está en tus manos? Lo que quiero decir es que tú puedes oír de verdades espirituales, pero no tienes la capacidad de tener de parte de Dios esas verdades, esas riquezas para administrarlas, ni en tu propia vida, peor en la vida de los demás. Hermanos, si estamos viendo la importancia, hermanos, sí. Si nosotros en nosotros anhelamos, hermanos, que el Señor nos dé gracia, nos dé conocimiento. ¿Cómo vas a tener conocimiento? Llegamos a un conocimiento, hermanos, digámoslo así, un conocimiento básico de la verdad. Pero si ese conocimiento básico no lo administramos, no lo ejecutamos, no lo cumplimos, ¿cuánto más podremos tener mayores verdades de parte del Señor? Estoy hablando de la vida, hermanos, de una vida de caminar en la verdad. ¿Cuántos conflictos hay en la casa, hermanos? Por no ser verdaderos.
¿Cuántos conflictos hay en la casa por no administrar bien las cosas? ¿Cuántos conflictos hay en la casa, hermanos? ¿Y ahora qué pasó con el mensual? Se esfumó. ¿Qué pasó con tal cosa? Hermanos, son cosas que debemos nosotros entender y ser prácticos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y ahí está hablando de administrar, hermanos. El mayordomo administraba cosas palpables como vino, aceite. Podemos espiritualizarlo, es cierto, hermano. Pero nosotros sabemos, hermanos, qué tan serio es no administrar bien el dinero, por ejemplo. En poco tiempo podemos estar en quiebra. Grandes industrias se van a la quiebra, hermanos, por no administrar bien el dinero. ¿Sí? Hermanos amados, caminemos en la verdad. ¿Sí? Efesios 3, Pablo administraba la gracia de Dios. Veamos, Efesios, veamos eso, hermanos. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Miren, hermanos, el apóstol Pablo da su testimonio. Y él fue instruido en la ley de Moisés. Y él dice que en esa ley él era irreprensible, ¿verdad? Digámosle así, él administraba y hacía las cosas como la ley decía, irreprensible. Mas cuando sus ojos fueron abiertos, nació de nuevo. La vida de Cristo fue puesto en él, en esa experiencia, en el camino, hermanos, hacia Damasco. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo dice: yo fui fiel a la visión. Desde el momento en que el Señor se manifestó a él, fue fiel a la visión. Y el Señor comenzó a darle, hermanos, a darle verdades eternas en su vida, primeramente para que él sea lleno de esa vida y pueda administrar y extender esa gracia a los oyentes por donde él iba. Amén, hermanos. ¿Sí entendemos, hermanos? O sea, primero tienes que tenerlo tú. Si no lo tienes, hermano, puedes tú decir: hermano, yo camino en la verdad, hermano, yo soy buen administrador, hermano, yo estoy ceñido con la verdad, pero tu armadura es endeble delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Primero de tu familia, o sea, esposa e hijos. Si esa armadura es endeble a los ojos de tu esposa y de tus hijos, no caminas en la verdad. ¿Sí? Igual a las hermanas. Si tu armadura es endeble a los ojos de tu esposa y de tus hijos, no caminas en la verdad. Es práctico, hermanos. Amén. Y el Señor le dio. Sigamos, regresemos a Efesios capítulo 6. La verdad, hay mucho que ustedes pueden estudiar, hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era se consideraba un elemento de la armadura, un elemento de defensa, porque cubría desde el cuello toda esta parte hasta más abajo de la cintura, un poco más abajo de la cintura. Algunos ejércitos llevaban una coraza que cubría solo la parte de adelante, y con el propósito de que cuando estén en la batalla, los soldados no se den la vuelta y huyan, porque quedaban desprotegidos y vulnerables a la espada del enemigo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, tal vez una de las armaduras que más se conocía era la armadura de los soldados romanos.
esa armadura sí llevaba cubierta la parte de atrás. Y la armadura de los soldados romanos era cuero seco, o sea, ponían seguramente moldes, ponían a secar el cuero y le moldeaban de la forma del cuerpo de un soldado. Y luego de que estaba moldeado de esa forma, lo cubrían con metal. Normalmente era bronce o hierro. Lo cubrían. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que si el escudo no protegía o por alguna razón se descuidaba, la coraza le protegiera de la espada del enemigo, de flechas. Algunas eran tan duras, hermanos, que no traspasaban las flechas. Otros no eran tan duros que sí traspasaban las flechas. Por ejemplo, el de bronce a veces no era tan duro. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era de cubrir el cuerpo. ¿Sí? El propósito era de cubrir las partes vitales del ser humano, que es el corazón. ¿Sí? El corazón, el estómago, los riñones, las entrañas. Sí, esa palabra que nosotros leemos en hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, entrañas, muchas veces en la versión antigua, o si nosotros vemos el significado en hebreo, muchas veces se traduce como riñones. Son las entrañas, hermanos. Cubría toda esa parte para no sufrir daño. Y aquí dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza, al ver una coraza o al escuchar de una coraza, nosotros nos damos cuenta que es algo fuerte, debe ser fuerte para proteger. Las tortugas tienen una coraza en sus espaldas, ¿verdad? Los buques de guerra ahora los llaman los acorazados, porque tienen una fuerte capa que es difícil destruir. Los acorazados. El hombre también tiene coraza, hermanos. Tiene la coraza de la carne, por ejemplo. ¿Sí? La coraza de la carne. Puso la mentira como coraza porque no quería ser descubierto de lo que realmente es. La mentira para muchos es una coraza que nadie puede traspasar. Sí, nadie puede traspasar porque no acepta la verdad. La ira era una coraza. Cuando le mencionaron de sus errores, puso la ira como coraza. Se enojó porque no le gusta que le digan sus errores, la verdad de su caminata. Se enojó, puso como una coraza, como algo duro. ¿Sí? El orgullo es una coraza, es la coraza del hombre, hermanos. Es la coraza de la carne. El orgullo es una coraza. El Señor le dice al pueblo de Israel que su corazón se ha engrosado, se ha hecho grueso, se ha llenado de grosura, quiere decir, como una coraza que está cubriendo el corazón y no deja que penetre la verdad y los mandamientos del Señor. ¿Qué coraza tienes en tu vida? ¿La coraza de justicia o la coraza de ira, o la coraza de mentira, o la coraza de enojo? ¿Qué coraza tienes? Esa es la coraza del hombre, hermanos. Pero aquí nos habla de la coraza de justicia, y esa es la que queremos ver nosotros hoy, ¿verdad, hermanos? Que cómo se ve el tiempo tan rápido, hermanos. Pero la coraza de justicia, nosotros podemos ver varios puntos ahí. La coraza de justicia
es la justicia, podemos ver la justicia revelada por Dios. Segundo, la justicia dada al hombre por Dios. Tercero, la justicia cumplida por Jesucristo. Y cuarta, la justicia cumplida y que debe ser cumplida por nosotros. Esa es la más difícil. Esa es la que no llegamos a cumplir muchas veces, hermanos. Sí, Romanos capítulo 1, vayamos rapidito, hermanos. Romanos capítulo 1. Y queremos ver, esa coraza va a destruir nuestra coraza de la carne, hermanos. Sí, la coraza de la justificación, o sea, de justificar nuestro pecado. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, 16 y 17 vamos a leer: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Porque escrito está: mas el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Amén. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué es justicia, hermanos? Nosotros debemos aprender a ver en las escrituras el concepto de justicia. Sí, justicia es equidad, rectitud, caminar de una manera recta. Sí, sin irse a la izquierda ni a la derecha, y eso nos puede dar el Espíritu de Dios. Y esa palabra que se revela ahí, que es apocalipto o apocalipsis como es traducida, se revela, es revelado por fe, porque es, en otras palabras, es revelado a aquellos que creen en el Señor. Si no es solo justicia propia. Tú puedes creer que eres justo, tú puedes obrar en la justicia de la carne, pero estamos hablando de la armadura de Dios. Ahí dice: tomad toda la armadura ¿de qué? De Dios. O sea, esa armadura es de Él, no es tuya, no es mía. Es una armadura que le vamos a obtener de Él, que nos va a dar Él, nos va a dar a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Esto es importante entender, hermanos, porque yo puedo decir: sí, Señor, yo quiero ser justo, yo quiero ser aquello, pero nosotros debemos entender que esa armadura Él nos va a dar. Él nos extiende esa armadura, Él nos hace disponible y nosotros debemos tomarla, hermanos. Pero esa justicia, hermanos, es revelada por Dios, porque esa justicia ya no es justicia nuestra. Pablo también dice en sus escritos, en las cartas, en Gálatas, dice que él obraba con su justicia que es por la ley, y esa él le llamaba mi justicia, porque la ley dice: si haces estas obras, entonces vas a vivir. Y él dice: entonces esa justicia era por mi esfuerzo. Y a veces nosotros, hermanos, como cristianos, queremos vivir con la justicia que es por obras. Yo quiero ser justo, yo voy a ser justo, me voy a portar bien. Pero, hermanos, cuando esa justicia es por la obra de Cristo en mí, es la justicia de Dios. Amén. ¿Qué es la justicia de Dios en mí? Aquí vemos, es la justicia que Él nos ha revelado, la justicia que Él quiere que nosotros alcancemos, la justicia verdadera. Primeramente es revelada, pone delante de nuestros ojos, es la meta, es a dónde vamos a alcanzar, es la justicia que Él quiere que nosotros tengamos por coraza. Se revela por fe y para fe. ¿Qué es eso, hermanos? Por fe y para fe. Cuando la justicia es revelada por Dios, nuestra fe crece.
no se estanca. Nuestra fe crece en Él, confiamos más en Él, nos depositamos más en Él, le buscamos más a Él, porque entendemos que esa justicia es revelada por Él y dada por Él, que lo vamos a ver más en el siguiente punto. Hermanos, es dada por Él. Amén. Ya no es mi justicia. Sí. Amén, hermanos, ¿entendemos eso? Entonces, si yo entiendo eso, hermanos, entiendo que esa justicia yo lo voy a poseer solo si hay una obra de Cristo en mi ser. Ahí voy a manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué cristianos no pueden manifestar justicia? ¿Por qué no son justos? ¿Por qué no hacen un juicio justo? ¿Por qué no reciben la revelación de la justicia? ¿Por qué siempre tienen que justificarse a sí mismos por su fuerza? ¿Por qué tienen que esconderse tras los árboles? ¿Por qué tienen que ponerse el delantal de hojas de higuera? ¿Por qué tienes que estar siempre en conflictos? Esforzándote para que vean tu justicia, que muchas veces es injusticia. Quieren que los demás acepten su injusticia. ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos, hermanos, primero, la justicia es revelada. Segundo, tú tendrás la justicia de Dios en ti cuando tú dejes tu corazón abierto, permitas que Dios haga una obra de justicia en ti. Cuando Dios hace una obra de justicia en ti, cuando es una obra de Dios en mi corazón, en mi ser, en mis entrañas, cuando le he dejado que el Señor entre y haga esa obra de justicia, hermanos, lo que va a suceder en tu mente, en tus ojos, en tu corazón, sí, es un anhelo de revelar esa justicia de Dios, de hacer las cosas con equidad, de hacer las cosas con transparencia, con rectitud, de ser justo en el trato con tu esposa, de ser justo en el trato con tus hijos, de ser justo en el trato con tus hermanos, de ser justo en la administración de lo que Dios te ha dado. ¿Sí entendemos, hermanos? Amén. Pero si tú en tu corazón, hermano, tienes que estar escondiendo, tienes que estar esforzándote porque te vean que eres justo, te vean que eres buena gente, tienes que esforzarte. No es una obra de Cristo en ti. No has dejado que la obra de Cristo sea hecha en tu corazón. La obra de Cristo es revelada, hermanos, por fe y para fe, para que tu fe crezca, para que ese espacio, ese abismo que hay entre Dios y el hombre se estreche, para que el abismo que tú ves que hay todavía entre Dios y tu corazón y tu vida no se haga más grande, sino se estreche, para que la relación con el cuerpo, con la iglesia, sea más estrecha, para que la relación con tu esposa sea más estrecha, para que la relación con tus hijos sea más estrecha. Cuando es una obra, hermanos, no necesitas sudar, no necesitas demostrar, no necesitas que los demás te acepten. No, porque es una obra, y esa obra de justicia es reconocida, hermanos. Así como la autoridad no es impuesta, es reconocida. Esa es una obra de justicia en mí. Amén, hermanos. Esa es una obra, hermanos. Entonces, hermanos, perdonen, yo uso esta expresión, así te pares. Antes decían así, como decían los viejitos, decían,
aunque te pares en chulla pata y saltes, no te van a creer. Aunque te pares de corona, no te van a creer, porque ahí están tus obras. No digas yo soy justo cuando no das un trato justo a los demás. Cuenta la historia que hace años, en el siglo XIX, XVIII, un abogado en los Estados Unidos llegó a Nueva Orleans, al puerto de Nueva Orleans. Llegó ahí y vio que llegaban barcos, y llegó un barco en especial lleno de negritos, de esclavos. Llegaban familias enteras que gritaban y clamaban y lloraban, unos enfermos, que los hijos eran arrancados de los brazos de los padres. Los esposos lloraban y se afligían porque su esposa era vendida a otros y nunca más se iban a encontrar. Y ese hombre vio lo que sucedía, vio todo ese cuadro, y él se dijo a sí mismo: si un día yo tengo el poder para terminar con esto, lo voy a hacer. Ese abogado que vio eso se llamaba Abraham Lincoln. En su tiempo, si no me equivoco, llegó a abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Dios tiene el poder, hermanos, de revelar su justicia en ti. Pablo lo dice: a él le agradó revelar su justicia en mí. O sea, la revelación es que él abre mis ojos para poder ver: oh, esto es la justicia que Dios quiere que yo lleve. Entonces lo tomo para mí y lo revelo a los demás, porque es una obra de Cristo. Déjenme recalcar eso, hermanos. Si no tienes la obra de Cristo en tu vida, tú vas a pasar toda tu vida justificándote a ti mismo por tus obras, por tus gastos, por esto, por tus tratos. Y cuando llegues delante del Señor, le vas a decir como aquellos hombres: Señor, unos llegaron y le dijeron: sabía, Señor, que tú eres duro, y escondí mi talento, y aquí está tu talento, porque le veías a un Dios duro. Sí. Otros llegaron y le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y todos sabemos la respuesta. Pregunto yo hoy: ¿hay alguien que eche fuera demonios? ¿Hay alguien que sane enfermos cuando ora por ellos? No es muy frecuente. No hemos llegado a ese nivel todavía. ¿Cómo nos justificaremos ante Dios, hermanos? Solo la obra de Cristo en nosotros, la coraza de justicia, hermanos. Sí. Y después hablaremos de la justificación, porque es algo que va a protegernos, hermanos, contra el enemigo, contra nuestra carne. Dios nos ha revelado su justicia. El diablo no quiere que nosotros veamos la justicia de Dios. El diablo quiere que vivamos en la carne. Satanás quiere que nosotros veamos nuestra propia justicia. Satanás quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos lo que hacemos, aunque los demás, aunque todo el mundo no vea eso, pero él quiere que nosotros veamos que a mis ojos yo soy justo, y él está feliz, porque cuando alguien ve a sus ojos que es justo, una característica es que tiene conflictos con los que están alrededor suyo y no puede ver. Pero cuando la justicia de Dios es revelada, hermanos amados, no queremos que los demás vean nuestra justicia, sino que vean la justicia de Dios revelada en mí. Y esa justicia trae paz y trae reposo a tu vida y a los que están contigo.
Amén. Pónganse de pie, hermanos. Meditemos, hermanos. Alguien en este lugar puede decir, no, pastor, me gusta como yo vivo. Ok, está bien, porque te gusta tu propia justicia. Pero cuando los ojos son abiertos y miramos la justicia de Dios, imagínense a Pablo, hermanos, a sus ojos irreprensible. Tenía la aprobación del sumo sacerdote, tenía la aprobación de los sacerdotes, tenía la aprobación de los fariseos, tenía la aprobación de las autoridades, porque él no podía ir y matar a cualquiera, era un delito. Tenía la aprobación, y a sus ojos, como él mismo escribe, ¿sí? Hablando de Israel, que piensan que hacen bien a Dios, pero realmente se han alejado de Dios. Él veía su propia justicia, pero cuando la justicia de Dios le fue revelada, él dijo más adelante, todo eso ahora es basura, porque la justicia de Dios es más alta, más sublime, porque Dios no quiere solo que cumplamos su justicia. La justicia de Dios trae frutos de gozo al corazón del hombre. Amén. Si escuchamos, hermanos, la justicia trae frutos de gozo al corazón del hombre, trae prosperidad al corazón del hombre. Pablo, hermanos, vio de esa manera. Preguntémonos hoy, ¿cuál es nuestra justicia? ¿Cuál es la justicia que yo estoy viendo? ¿Yo tengo mi propia justicia o tengo la justicia de Dios? El Señor nos da la capacidad de ver nuestra propia justicia y pesar. Cuando su justicia es revelada, pesar cuál es mejor, cuál es sublime, cuál es alta. Seguramente es la de Dios, y en esa justicia nos alegramos. Amén.